Bueno, señoras y señores, buenas tardes. El Ateneo de Granada se complace en ofrecerles una sesión más de los debates que está teniendo el programa Textos en la Encrucijada a Debate. Es el octavo ya y en este caso, bueno, es un tema más que candente lo que se va a tratar, porque la sanidad pública, por desgracia, está continuamente con noticias cada vez más inquietantes. Hoy nos acompaña un profesional de primera línea, porque si uno analiza su currículum y ve lo que ha hecho y lo que está, qué temas está tratando, de gestión interna al propio sistema sanitario, de educación en la Escuela de Salud Pública y también de un cuidado esmerado por el médico de familia y que no se pierdan esas relaciones que hay en el interior de esas consultas donde la palabra tiene un peso y no solamente el peso biológico del cuerpo, pues entonces uno se da cuenta que esa dimensión humana de la medicina está en la primera línea de preocupación de Sergio Minué Lorenzo. Sergio Minué es especialista en medicina familiar y comunitaria y profesor del área de Sistemas y Servicios Sanitarios de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en donde trabaja desde julio del 2000. Ha realizado en los 11 últimos años diversas actividades en materia de docencia, investigación y consultoría a nivel nacional e internacional. Proyectos de la República Dominicana, Uruguay, Chile, Argentina, Marruecos y El Salvador, además de participar en diversos proyectos con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud. Actualmente dirige el curso experto universitario en gestión sanitaria de la Universidad de Granada y es coordinador del módulo de gestión sanitaria en Máster de Erasmus Mundus. Asimismo, es coordinador del apoyo técnico al proyecto de red colaborativa en atención primaria de salud de la Organización Panamericana de Salud, destinada a compartir las experiencias de comunidades de práctica en APS en toda la región de las Américas, que como antes me ha dicho es donde más movimiento hay, porque aquí parece que hay poco. Ha sido director del área de gestión de la práctica asistencial de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada de febrero de 2009 a 2010. Fue también director de docencia e investigación de la Escuela Andaluza de Salud Pública en el periodo 2003-2007. En el periodo 1993-2000 desempeñó diferentes cargos de gestión sanitaria en el extinto INSALUD, coordinador médico del equipo de atención primaria en Barajas, subdirector médico del área 4 de atención primaria en Madrid, director médico de dicha área. Actualmente es representante de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, SENFIC, en CIMF BONCA, Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Es asimismo miembro del Grupo de Seguridad del Paciente, SMIF, y del Grupo COSRARE de Seguridad de Pacientes. No sé cómo se lee. Cochrane, pero Cochrane. claro mismo. Forma parte del Grupo de Investigación de Internet y Salud de EAST, participando actualmente en diversos proyectos de investigación sobre seguridad y toma de decisiones clínicas, así como en el ámbito de la atención primaria, siendo en este momento el investigador principal sobre un proyecto de toma de decisiones y error diagnóstico. Revisor de la revista Gaceta Sanitaria y del British Medical Journal, ha participado en diferentes grupos expertos a nivel español, europeo y americano. Ha publicado diferentes artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y ponencias en congresos de ámbito nacional e internacional. Mantiene 2 blogs, El Gerente de Mediado y La Cara B. Es articulista habitual del Diario Médico y colaborador en diferentes blogs sanitarios. Por último, decir que ha realizado estancias como profesor invitado en la Johns Hopkins University, Baltimore, y en Duke University, Raleigh, del norte de Carolina. Bien, el currículum
es abrumador, pero más allá de eso yo destacaría eso, la calidad humana y la preocupación fundamental sobre este sistema sanitario que parece que se está desmontando progresivamente y que se está privatizando a marcha forzada, ¿no? Sin más, le cedo la palabra a Sergio Núñez para que haga lo que crea conveniente. El Ateneo le agradece su participación y su generosidad. Bueno, muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, un jueves que hay tantas cosas para hacer en Granada, escuchando un poco lo que yo pueda contar. Para mí es un privilegio poder estar participando en esta serie de textos en la encrucijada, que me parece además un título magnífico. Antes que nada quería pedir disculpas porque estoy acatarrado, entonces voy a estar, a lo mejor tocaré madera, tosiendo a lo largo de la intervención. Intentaré que sea lo menos posible. Estoy aquí ayudado de Juan Olas, que aunque sea médico y demás, me parece que sigue siendo un remedio fantástico, al menos está muy rica. Bueno, yo voy a hablar a petición un poco hablándolo con Sergio, de las posibilidades que podríamos abordar. A mí se me ocurrió el tema de Hamlet por una razón. ¿Por qué Hamlet, no? Al fin y al cabo, la historia de un príncipe cuyo padre es asesinado por su propio hermano con tal de heredar el trono y al mismo tiempo quedarse con la viuda. Es una historia de culebrón. Yo, de hecho, cuando se lo conté así a una de mis hijas, me dijo, pero eso, ¿a qué hora lo echan en la televisión? Puesto que evidentemente después de comer es lo que habitualmente se ve, historias de culebrones. Hamlet es un culebrón, si lo enfocamos de esa manera. Lo que pasa es que es un culebrón muy bien escrito y que realmente cada vez que uno lo lee se da cuenta de la cantidad de cosas que va extrayendo, que no había percibido en otras lecturas previas. Mi interés por Hamlet desde el punto de vista de la utilidad para la gestión sanitaria, como ha comentado Sergio, yo me dediqué aproximadamente 8 años a la gestión sanitaria, es decir, la organización de los servicios sanitarios, fundamentalmente en atención primaria en Madrid. Y la razón del interés fue que cuando se estrenó la versión cinematográfica de Hamlet dirigida por Kenneth Branagh a final de los años 90, que a mí me gustó mucho porque duraba 4 horas, entonces lo contaban todos, no era de estas que estaba como embutida, sino que realmente era una versión muy larga. Me di cuenta, aparte de la fascinación que una vez más me produjo la historia, los personajes y sobre todo cómo está contado, me empecé a dar cuenta que gran parte de los seres que me rodeaban en la gestión sanitaria aparecían en Hamlet de una manera o de otra. Es decir, empecé a ver rasgos de Polonio, rasgos de Ofelia, rasgos de Hamlet o rasgos de Laertes entre mis jefes, entre mis compañeros y posiblemente también dentro de mí. Entonces me hizo reflexionar un poco sobre todo eso y el resultado de esas reflexiones es las que me gustaría compartir con ustedes. En principio, Hamlet es esencialmente el análisis de la conciencia. Es decir, yo creo que en ese sentido, siguiendo un poco a Harold Bloom, que es uno de los críticos que más ha estudiado a Shakespeare y específicamente a Hamlet, cuando él habla de que realmente Hamlet es el estudio de la conciencia, es cierto, parece que es una perogrullada, todos somos conscientes, no es cierto. De la mayor parte de las cosas que pasan somos inconscientes, no nos damos cuenta de lo que ocurre. Hamlet es la conciencia expresada en su máxima potencia y junto a la conciencia arrastra la vacilación. Es decir, algo que siempre se identifica con Hamlet es la duda. Veremos que no solamente es la duda lo que hay en Hamlet. Hamlet es de las obras, además, que todo el mundo piensa que la ha leído, aunque no la haya leído nunca. Y si la ha leído alguna vez, dice, ya me la sé. Puesto que al fin y al cabo forman parte ya del inconsciente colectivo la idea de la calavera, la idea de que bastante más en lo que esconde Hamlet. Hay uno de los elementos, yo creo que interesantes en cuanto al planteamiento de la obra, que tiene que ver un poco con qué es lo que está ocurriendo cuando se inicia la aparición del espectro en la obra. Y lo que está ocurriendo es que el reino de Dinamarca está siendo en cierta manera invadido, atacado de una manera o de otra por un país extranjero, que en este caso es Noruega. Y en ese sentido la situación guarda muchas similitudes con lo que puede estar ocurriendo en el sistema sanitario o lo que ocurre en el sistema sanitario en cualquier momento. Es decir, siempre estamos expuestos a amenazas externas y siempre tenemos debilidades internas. Esa es la base de la estrategia siempre que se estudia en los libros de texto del management.
Bien, hay un elemento interesante previo a todo eso, es quién es Hamlet y qué le pasa a Hamlet. Hace 2 años, en el año 2011, un grupo de investigadores franceses, Eric Bouy y sus colaboradores, publicó en una revista interesante, en el Psychiatric Review, un artículo con el título de ¿Es Anakin Skywalker un borderline? Anakin Skywalker, yo creo que lo conocen todos ustedes, es el futuro Darth Vader en la Guerra de las Galaxias, es decir, el prototipo del mal, el lado oscuro de la fuerza. Bueno, pues es curioso que, primero, que un grupo de investigadores franceses se dedique a investigar sobre si cumple criterios de la clasificación internacional de enfermedades mentales, el DSM-4, el personaje de Skywalker, y además que lleguen a la conclusión de que es cierto. En ese sentido también yo creo que un elemento interesante para reflexionar es que Kaiser Permanente es una de las aseguradoras americanas más potentes, trabaja sobre todo en el área de California y en el este de Estados Unidos, pero esencialmente en California, y es ahora mismo como el modelo de referencia de la organización sanitaria en el mundo, es decir, a todas las organizaciones, incluidas las nuestras, les gustaría funcionar como Kaiser Permanente. Pues Kaiser Permanente en sus patologías a revisar en el año 2012 incluye 2 que son muy interesantes. Por ejemplo, una a la que llama el trastorno académico por logro insuficiente, es decir, que no debes dar todo lo que te deberían pedir tus jefes y por lo tanto realmente tienes ahí un problema que ellos consideran que puede ser hasta psiquiátrico. El segundo es, por ejemplo, la excesiva masturbación. Eso es evidentemente un problema que incluyen como una patología psiquiátrica, pero curiosamente la falta de libido también es una patología psiquiátrica. Es decir, para todas ellas, por supuesto, hay tratamiento farmacológico muy interesante y muy efectivo, aparentemente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si analizamos Hamlet con los parámetros de la clasificación internacional de enfermedades, tenemos clarísimamente que Hamlet es un esquizofrénico, porque es un tipo que al fin y al cabo tiene delirios, oye voces, tiene un lenguaje de lo más enrevesado, muy rico pero muy complicado, y tiene experiencias perceptivas inhabituales. Por ejemplo, el hecho de estar viendo permanentemente a una persona que no existe. Aunque curiosamente en Hamlet, no solamente el espectro del padre lo ve Hamlet, sino que lo ven también Marcelo, Bernardo, Horacio, es decir, otra serie de personajes que aparecen en la obra. Hamlet, en definitiva, lo que representa es el prototipo, podríamos decir en cierta manera, de la inteligencia, aunque esté loco, aunque sea un esquizofrénico, como dice también Bloom, a uno permanentemente le dan ganas de que la obra, que ya es larguísima, se prolongue todavía más en el tiempo y continúe contándonos cosas. A mí me gustaría saber cuál es su opinión, por ejemplo, con respecto al caso Bárcenas, porque desde luego de todos los demás habla, y habla bastante bien en la obra. Una reflexión sobre el contexto, al margen ya de meternos en los personajes, que será un poquito la segunda parte de mi intervención. El contexto es el que he comentado antes. Tenemos un reino, que es el reino de Dinamarca, que acaba de ser sometido a una batalla importante entre Hamlet padre y Fortinbras padre. Fortinbras padre es el rey de Noruega, Hamlet padre es el rey de Dinamarca. Ha vencido Dinamarca y por lo tanto en ese sentido, al haber vencido, tiene derechos sobre el reino de Noruega, derechos tanto en territorios como evidentemente en tropas. Curiosamente, en cambio, una vez que muere Fortinbras padre, Fortinbras hijo, que es bastante inteligente, establece una estrategia de vamos a volver a recuperar lo perdido. Entonces recluta a una serie de menesterosos que están por las fronteras de su reino y decide invadir de nuevo Dinamarca. El nuevo rey de Dinamarca, que ya no es Hamlet, padre, sino que es su hermano Claudio, que ya le ha asesinado, se da cuenta en principio de la maniobra y entonces manda una serie de embajadores para decir, oye, que hemos ganado la guerra, que os hemos matado al rey, que lo lógico es que respetéis los acuerdos. El tío, que evidentemente todavía guarda una serie de compromisos morales en el hecho de que si hemos perdido la guerra tendremos que cumplir lo pactado, le sugiere y le recomienda a Fortinbras que no lo haga, es decir, que no invada Dinamarca. Pero Fortinbras, en definitiva, que es joven y alocado, establece un plan B. Su plan B es decir, bueno, no vamos a invadir Dinamarca, vamos a invadir Polonia, que está aquí al lado, y a dejarnos pasar, que vamos a por los polacos, no vamos a por vosotros. El estado del bienestar, en cierta manera, es otro tipo de reino. Es un reino que surge aproximadamente durante las guerras mundiales, fundamentalmente en Reino Unido, en un intento
por parte de la sociedad, en ese caso de la sociedad británica, de proteger a todos sus ciudadanos, a los ciudadanos británicos, de las contingencias que podría suponer y de la catástrofe que evidentemente siempre supone una enfermedad grave para una familia, no solamente desde el punto de vista de la salud de la persona que la sufre, sino desde el punto de vista también de la situación económica a la que obliga a enfrentarse esa familia en el caso de que los procedimientos sean muy costosos. Es muy interesante en el último libro de Tony Judt, en el de Reappraisal, cómo cuenta la historia de formación del Sistema Nacional de Salud británico. El Sistema Nacional de Salud británico es idea de un liberal, que es Beveridge, y es desarrollado por un gobierno conservador, que es el gobierno de Churchill. Eso muchas veces lo perdemos de vista y pensamos que los estados de bienestar es una cosa de las sociales democracias del norte de Europa. Pero realmente la razón de ser del estado del bienestar británico en cuanto a la protección de la salud, en cuanto a la protección de la educación, en cuanto a lo que tiene que ver con la subvención a los transportes públicos, a lo que tiene que ver con la pensión, forma parte, como él mismo cuenta muy bien en su libro, no de los primeros albores de la socialdemocracia del siglo XX, sino, por así decirlo, del máximo grado del desarrollo del liberalismo del siglo XIX. En ese sentido, yo creo que es interesante tener en cuenta que precisamente la razón de ser de los estados de bienestar es proteger de la situación de caos social, de la situación de en cierta manera, de violencia social que podría significar para una sociedad el que ninguna de esas prestaciones estuviera suficientemente cubierta. Es curioso porque el asalto, igual que en el caso de Hamlet, el asalto al reino de Dinamarca se produce a raíz de la derrota del reino de Noruega, el asalto al estado del bienestar se produce cuando precisamente el estado de bienestar ha triunfado a finales de los años 70, no solamente en Reino Unido, sino en buena parte de los países del norte de Europa e incluso del centro de Europa. Incluso los países que proceden de un sistema sanitario totalmente distinto, como son los del centro de Europa, que tienen una orientación bismarckiana de finales del siglo XIX, adoptan varios de los principios que también tenían los estados, podríamos decir, de orientación beverichiana, en el sentido de quién fue su inventor. Por lo tanto, los embates de Fortinbras contra el estado de Dinamarca, contra el reino de Dinamarca, son muy similares a los embates de la política de dos grandes políticos, porque fueron grandes políticos, pero que deciden en un determinado momento que hay que asaltar ese estado del bienestar, que fueron fundamentalmente Reagan y Thatcher en los años 80. Ahí se inicia, en cierta manera, el asalto al estado del bienestar, tal y como nosotros lo hemos conocido hasta ahora. En España, los primeros barruntos, igual que en Inglaterra, aparecen en los 80, y ahora lo comentaré un poco con más detalle. En España hay un primer toque de atención, que es el famoso informe Abril-Martorell del año 91, donde ya se habla de la necesidad de separar financiador, proveedor de servicios y planificador, y donde se dan algunas pistas en relación de por dónde debería ir la reforma del Sistema Nacional de Salud. Bien es cierto que han tenido que pasar 20 años para que eso haya tenido el grado de maduración suficiente como para que sea factible, pero empieza en esa época. En el Reino Unido, la primera reforma de Margaret Thatcher en el sistema sanitario, que se produce a principios de la década de los 90, es continuada precisamente por Tony Blair. En teoría, alguien del partido contrario, pero el partido contrario no era el partido contrario. La tercera vía de Blair era una manera enmascarada de continuar haciendo ese tipo de políticas, que eran políticas neoliberales, de introducir